Taiwán, ¿es un país? La respuesta resulta que no es tan simple. El nombre oficial de Taiwán es República de China, que no tenemos que confundir con la República Popular de China, que es lo que nosotros conocemos como China. Tanto la República Popular de China como la República de China, o sea Taiwán, reclaman las dos el territorio completo y combinado de China y de Taiwán. La mayoría de los países del mundo reconoce que China es China, aunque charlan con Taiwán sin aceptar que Taiwán es un país, mientras que Taiwán sigue diciendo que es China. Confundidos, no se preocupen, no están solos y preguntarle a un diplomático taiwanés no les aclararía mucho la situación, tampoco. Desde 1945 que todos los países del mundo bailan un delicado y sutil baile alrededor de la situación de Taiwán, donde la idea es que todos miramos para otro lado, Taiwán incluido. Es así a tal punto que la política oficial de Estados Unidos al respecto de Taiwán se llama de ambigüedad estratégica. Pero después de 50 años de sutileza, ambigüedades y equilibrio, Estados Unidos decidió que la guerra contra el terrorismo islámico estaba agotada y había que cerrarla. Y eso resulta en la necesidad de buscar un nuevo enemigo, que es China. La idea de que todas las diferencias y todos los problemas tienen que ser resueltos no tiene ni tiene que tener ningún lugar en la política internacional. Tal vez ni siquiera en la política en general. A veces mirar para otro lado y hacernos colectivamente los tontos es la mejor estrategia para lidiar con problemas que en los hechos no tienen solución. El ex ministro de Relaciones Exteriores argentino, Felipe Solá, lo dijo mucho mejor. Para hacer política hay que hacerse el boludo. Bienvenidos a Fin de Época. Si digo empresas de tecnología, seguramente pensemos todos inmediatamente en Google, Facebook, Microsoft. Pero si estas empresas dejaran de existir y tuvieran que cerrar mañana, el mundo volvería a funcionar más o menos normalmente bastante rápido, por más que no nos guste usar, no sé, Hotmail o Linux. Ya tenemos otros Googles, otros Facebooks. Cuando pensamos en empresas de tecnología, hoy en verdad estamos pensando en empresas de software y marketing. Pero hay otras empresas que son realmente tecnología. Son lugares que son verdaderos milagros, que hacen cosas que están al límite mismo de la física, donde lo científico y lo artesanal todavía conviven para hacer cosas que son absolutamente increíbles. Una empresa así, por ejemplo, es ASML en Holanda, que hace máquinas para hacer microchips. Son máquinas que imprimen transistores sobre planchas de silicio usando luz ultravioleta extrema. Hacen algo parecido, salvando las distancias, a lo que haríamos cuando quemamos un papelito con una lupa en el sol, pero con 17 lentes y una fuente de luz. Es una cosa increíble. Los lentes y espejos que usan esas máquinas los fabrica otra empresa única en el mundo, que se llama Carl Zeiss, en Alemania. Producen espejos que son tan perfectamente chatos que si tuvieran el tamaño de Estados Unidos, el defecto más grande sería de medio milímetro. Una tercera empresa, la que nos importa hoy, es TSMC, la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, que es la empresa que fabrica el 90% de todos los microchips avanzados del mundo. Todos los teléfonos de las últimas dos generaciones, todos los procesadores que hacen andar las placas de video Nvidia, todas las partes importantes de los modems que están en sus proveedores de internet y en los datacenters en la nube que tienen sus mails, en esencia que hacen funcionar el mundo, los produce casi todos TSMC en Taiwán.
TSMC es una empresa única que produce microchips a pedido de otras empresas en laboratorios, fábricas gigantes que se llaman fabs. Las fabs son la joya de la corona de la tecnología humana. Ahí adentro se fabrican cosas tan chiquitas y complejas que una partícula de polvo puede arruinar cientos de miles de microchips. Un nanómetro es una millonésima parte de un milímetro. Uno de los transistores adentro de uno de estos chips tiene 24 nanómetros de ancho. Un transistor de última generación tiene la absoluta locura de 30 millones de transistores por milímetro cuadrado. Esas tres empresas, entre otras, no son como las grandes empresas de tecnología en las que pensamos normalmente. Casi no tienen marketing, sus sitios web deben tener 15 años. Pero si dejan de funcionar, al mundo le tomaría un mínimo de 10 años reemplazarla. Con suerte. Hacer una fab y producir microchips es lo más difícil que hace la humanidad. Y las cuatro fabs que tiene TSMC en Taiwán no tienen al día de hoy ningún paralelo en el mundo. Hoy todos necesitan que TSMC funcione. Por ahora. Esto es muy importante porque a medida que vayamos explorando la historia de Taiwán y su relación con China y Estados Unidos, tenemos que tener presente que el mundo está en una guerra de microchips y que las fabs son tanto el territorio como las armas en las que se pelea esa guerra. Y eso pone a Taiwán en el centro de la nueva Guerra Fría. Y la tecnología es uno de los factores más importantes para responder la pregunta que tratamos de responder hoy. ¿China va a invadir Taiwán? El 99% del territorio de Taiwán pertenece a una sola isla, conocida como la isla de Formosa, que se ubica al sureste de China. La separa un tracto de agua de 180 kilómetros de ancho que se llama el Estrecho de Taiwán. Taiwán tiene 37.000 kilómetros cuadrados, que es un quinto de la superficie de la isla grande de Japón, y tiene 23 millones de personas. Eso les da una densidad poblacional de 650 personas por kilómetro cuadrado, que es el doble de Japón y 7 veces más que Estados Unidos. Entre paréntesis, es 46 veces más que Argentina. La población de Taiwán es étnicamente 97% china. Todavía hay un 3% de lo que llamaríamos población nativa indígena de la isla, que son gente con orígenes parecidos a los filipinos y los malayos, pero que hace mucho que son amplia minoría abrumados por la colonización de pescadores chinos, que empezó por el siglo XII. Taiwán se hace formalmente parte de China en 1683. Es importante tomar medida de esto. Taiwán era parte de China casi 100 años antes de que Estados Unidos exista y 200 años antes de que California pase a formar parte de Estados Unidos, por ejemplo. En 1895 China pierde una guerra con Japón y cede un montón de islas a control japonés, incluida Taiwán. El Japón del que hablamos es el Japón imperial que 50 años después recibiría 2 bombazos nucleares y uno de los imperios más sanguinarios de toda la historia de la humanidad. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Taiwán vuelve bajo control chino. En ese momento, ya casi en los años 50, a nadie se le ocurrió la idea de la independencia de Taiwán, ni siquiera Taiwán. Acá se pone todo un poco muy raro y tenemos que volver un poco para hacer historia de China. En 1912 China había dejado de ser una monarquía imperial y se había convertido en una república de China. Muy al estilo chino, era una república entre comillas con que la gobernó un solo partido, el Kuomintang. Pero en 1927 el Partido Comunista Chino, liderado por Mao, reclutó un ejército de campesinos desposeídos enorme que desde el interior del país descendió sobre las ciudades ricas de las costas y empezó una guerra civil. La República de China declaró la emergencia por la guerra y se convirtió en una dictadura militar directamente encabezada por Chiang Kai-shek,
por más de 20 años, interrumpidos por la Segunda Guerra Mundial en el medio, Mao y Chiang Kai-shek se pelearon por el control de China y al final ganó Mao. La parte más fuerte de la guerra civil fue entre 1945 y 1949, o sea, recién después de la Segunda Guerra Mundial, lo que se llama la Revolución Comunista China. Chiang Kai-shek y el Kuomintang los empujaron hacia afuera del continente y se establecieron en la isla de Taiwán. Ese gobierno y estado de la vieja República de China, que fue expulsado del continente por los comunistas, es el estado de Taiwán hasta el día de hoy. Cuando Mao ganó, el Partido Comunista Chino simplemente declaró la creación de un nuevo estado, completamente, la República Popular de China, liderada por el Partido Comunista Chino. Este es el país y el régimen que hoy conocemos como China. La guerra civil entre la República Popular de China comunista y la República de China ahora reducida a Taiwán nunca terminó. Nunca hubo un armisticio, nunca hubo un cese de fuego firmado y hubo conflictos militares reales hasta 1958, cuando simplemente se cansaron de pelear y decidieron pasar a hacerse los tontos colectivamente al respecto de la situación. Tanto China como Taiwán dicen que son la única China y que la situación actual es insostenible, pero eligen no hacer nada al respecto hace 70 años. ¿Por qué? ¿Por qué China no invadió nunca a Taiwán para terminar lo que empezó? Ahí entra Estados Unidos. Son los 50, empieza la Guerra Fría, China se acaba de hacer comunista y esto no le causa ninguna gracia a Washington. Entonces hace lo que hace la gente madura, taparse las orejas y hacer como que lo que no te gusta no existe por 20 años. Estados Unidos le dio el asiento de las Naciones Unidas de China, incluido su lugar en el Consejo de Seguridad de la ONU, el organismo internacional más poderoso de la Tierra, a Taiwán. Y lo tuvo hasta 1971. O sea que durante todo ese tiempo, China y toda su población estuvieron sin ninguna representación en los organismos internacionales. En el 72, Nixon visitó a Mao y empezó un lento descongelamiento de relaciones, pero recién en 1979 Estados Unidos se dignó a establecer una embajada en China. Y al mismo tiempo Estados Unidos nunca dejó de darle apoyo militar a Taiwán, que cabe aclarar que fue una dictadura militar bajo el Kuomintang hasta los 90s. Hizo eso aunque en 1979 dejó de reconocer a Taiwán como país y le retiró las embajadas. O sea que, para Estados Unidos, Taiwán es un aliado militar y socio comercial clave, pero que no reconoce como país. O sea que la situación es muy rara. Para repasar, China, Taiwán y Estados Unidos están de acuerdo con que solo existe y solo puede existir un país llamado China, y que ese país debería incluir a China del continente y a Taiwán. Eso se llama el principio de una sola China, en inglés el One China Principle. China y Taiwán creen cada una ser el gobierno legítimo de China y Estados Unidos formalmente no tiene opinión al respecto de quién es el gobierno legítimo de toda China, pero le reconoce a regañadientes la soberanía de China sobre el continente y nunca reconoce a Taiwán formalmente como país. La ONU y los países del mundo toman más o menos la misma posición, ambigua que la de Estados Unidos. Nada de esto está reflejado en ningún tratado internacional de nada y es simplemente cómo se dieron las cosas. O sea que la posición de Taiwán es la de un país al que no se le puede reconocer su estado de país. No tiene asiento en la ONU, no tiene relaciones diplomáticas formales con la mayoría de los países del mundo, o sea que no tiene embajadas de otros países, ni tiene embajadas en otros países, excepto en unos poquitos, entre ellos Paraguay. Pero sí tiene comunicaciones independientes con los países del mundo en vez de relaciones diplomáticas y tiene misiones informales en vez de embajadas. Es un poco gracioso el hecho de que Taiwán es no China, que tiene no embajadas con no embajadores que sostienen relaciones no diplomáticas.
Taiwán hoy es una democracia representativa con dos grandes partidos, los verdes y los azules. Sus posiciones son tan ambiguas como la posición misma de Taiwán. Los azules, de derecha, defienden la posición histórica, o sea que ellos son China, pero que no quieren confrontar con China ni tratar de recuperar el continente. Ellos solo quieren decir que son los gobernantes legítimos de toda China, pero no hacer nada al respecto. Los verdes, más de izquierda, defienden la idea de que Taiwán es Taiwán y de que el futuro de Taiwán es la independencia y la nacionalidad. Pero tampoco quieren confrontar con China ni quieren tratar de formalizar su independencia. No quieren ni siquiera decir que son independientes, sino que ya son independientes y que no hay que hacer nada. O sea que en Taiwán hay un consenso profundo de dejar todo quieto como está, pero con diferencias de filosofía y apostando por diferentes futuros a largo plazo en 2 o 3 generaciones. La discusión es más bien si vale la pena esperar a que caiga el comunismo en China y unificarse, los azules, o si hay que pensarse independientes desde hoy y lentamente ir hacia ahí, que son los verdes. En Taiwán es interesante que pasa lo opuesto que en Ucrania, donde el conflicto con Rusia se espiraliza y en un par de décadas todo es conflicto. Todas las posiciones convergen hacia el centro, hacia la no resolución y hacia la no conflictividad. En 2009, en una encuesta, el 80% de los taiwaneses piensan que China y Taiwán son dos países separados, pero también el 80% se identifica como chino. Yo creo que la razón más importante de esto hay que buscarla en la economía y en el nivel y tipo de integración que Taiwán tiene con China. Así que si no se estaban divirtiendo escuchando sobre la política interna de Taiwán, no se preocupen que acá viene lo bueno, industrialización e integración económica. Después de la Segunda Guerra Mundial, Taiwán siguió el manualcito de desarrollo de países agricultores, se industrializó usando sus ganancias en exportaciones de agricultura para subsidiar y proteger a su mercado interno. Muchos países en Latinoamérica hicieron algo parecido. Ellos apostaron fuerte a la educación y a mejorar la productividad de su fuerza de trabajo y lentamente empezaron a exportar manufacturas. Tuvieron mucha suerte porque en ese momento los salarios de Estados Unidos se volvieron muy caros y empezó el proceso que ya conocemos donde Asia se convierte en la fábrica del mundo. Taiwán invirtió mucho en el proceso que se conoce como subir la escalera de la manufactura. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vos te industrializás, empezás fabricando las cosas más básicas y más fáciles para tu economía. Pero a medida que vas creciendo, los sueldos van mejorando, la gente sube sus expectativas y las ganancias que vienen de producir cosas muy básicas y fáciles no alcanza para seguir progresando y satisfacer las expectativas y muchas economías se estancan en ese momento. Esto se llama la trampa del ingreso medio, en inglés Middle Income Trap. Y una de las formas de evitar esa trampa es ir fabricando cosas más y más complicadas con más y más valor agregado para poder darle mejores y mejores sueldos y estándares de vida a tus habitantes. Esto fue lo que hizo Taiwán. Empezó siendo una exportadora de cosas simples como juguetes de plástico o paraguas. Después pasó a las bicicletas, donde todavía es el principal exportador de bicicletas de competición. Y después pasó al armado de productos electrónicos y así fue llegando al jefe final de la industria mundial, a los microchips, de los que hablamos al principio. Así, Taiwán fue escalando lentamente la escalera de la tecnología y se construyó una especie de escudo económico que la defiende. La mayoría de los analistas que yo leo occidentales le ponen mucho foco a las razones que tiene Estados Unidos para defender a Taiwán, que son los microchips, la posibilidad de contener a China. Pero yo creo que ahí se equivocan.
el escudo económico más importante que tiene Taiwán es su relación y su integración económica con China, no con Estados Unidos. Porque China depende de Taiwán muchísimo más que Estados Unidos, aunque actualmente no le pueda exportar microchips, y esa es su máxima defensa. ¿Por qué digo esto? Para entenderlo hay que entender que China empezó su industrialización una generación después que Taiwán y el resto de los países de Asia, ya entrados en los 80. China tuvo que aprender a fabricar cosas mucho más tarde que los demás y no le alcanzaba con simplemente abrir la economía y esperar. China es una civilización en sí misma y cambiar unas reglas no cambia costumbres milenarias. Desde cosas básicas como hablar en chino a cosas más sutiles como la etiqueta a la hora de discutir negocios, son cosas que gente occidental no hace. Especialmente cuando tenés a Taiwán o a Japón donde podés ir. Y lo mismo aplica al revés. Los estándares y formas de producción de Occidente no son fáciles de aprender para los chinos y a los otros países les tomó muchos años. Pero por suerte tiene cerca Taiwán, donde todos saben hablar chino y son los mejores en producir para Occidente. China se industrializó usando a Taiwán como un puente entre ella y Occidente. Las empresas de Occidente tenían tanta confianza en Taiwán que les daban plata a las empresas taiwanesas para que manejen la producción en China. Como la economía de Taiwán ya se había, entre comillas, graduado de producir cosas básicas, y esas son las cosas que quería producir China, como juguetes, entonces ni siquiera era que China quería competir con Taiwán para las cosas que hacía en ese momento, porque Taiwán ya estaba produciendo microchips, motherboards, ese tipo de cosas. O sea que toda la estructura productiva de China se construyó mediada por una clase de managers taiwaneses. Toda esa integración entre China y Taiwán es muy importante para la gente de los dos lados y especialmente para los ricos y para las clases medias que viven de esa integración. Con esto sabemos lo suficiente para bajar a tierra algunas comparaciones muy facilistas con la situación en Ucrania. Primero, China no es Rusia. Pensemos la situación desde la perspectiva de China. Primero, por más de 20 años nadie la reconoce como gobierno legítimo, no le dan asiento en la ONU. En vez se lo dan a una dictadura militar en una islita. Arman a la islita y ni siquiera se dignan a reconocerla como país cuando la arman. Con eso, China no solo no invadió a Taiwán, no solo no trató de desestabilizar a Taiwán haciendo las cosas que hace Rusia con sus vecinos los martes, sino que voluntariamente integró toda su economía con Taiwán. A medida que fue creciendo, China hizo cosas que considera agresivas, pero ¿cómo es agresivo que China quiera tener superioridad marítima en el mar de China? Se llama el mar de China. ¿Hace cuántos años que Estados Unidos bloquea Cuba, que es el espejo perfecto de la situación? China es un país que primero lo humilló Gran Bretaña y después lo humilló Japón. Fue tan buena alumna que en 2001 la hacen ingresar a la Organización Mundial de Comercio solo para que Estados Unidos, un manojito de años después de apadrinarla, decida a buenas a primeras que ahora estamos en Guerra Fría y que te voy a humillar yo también. Uno casi que se la puede imaginar a China preguntándose, pero viejo, ¿yo qué hice? Así no se puede jugar a esto. A mí no me queda nada claro que antes de que Estados Unidos cambie su postura hacia China y le apunte todas las armas, China haya tenido la menor motivación o deseo de hacerle nada a Taiwán. Segundo, Taiwán no es Ucrania. Donde Ucrania es una gran planicie que genera granos, no importa quién maneje los tractores, Taiwán es una isla con 23 millones de taiwaneses a los que hay que darles de comer y que tiene que tener muchas ganas para producir lo que produce. ¿Qué pasa cuando un ingeniero taiwanés cambie un 3 por un 4 y rompa una máquina de 500 millones de dólares que solo puede arreglar un equipo multidisciplinario de 20 holandeses con 2 PhDs cada uno?
Ya sabemos que no se puede entrar con ametralladoras a las fábricas y decir los chips o la vida. Y lo sabemos porque lo intentaron los soviéticos. Y los chinos son profundos estudiosos del fracaso soviético. Ni hablemos de invadir una isla. No sé si vieron el principio de Rescatando al Soldado Ryan, pero por más que haya avanzado la tecnología, no resolvimos el problema de que tenés que llevar soldados en botes, abrir una puerta, descargarlos en una playa y que entren caminando a las ciudades que quieren conquistar. Aunque hayamos visto escenas terribles en la guerra de Ucrania, no es nada comparado a lo que sería una invasión a Taiwán, donde habría que bombardear ciudades enteras y matar a millones para empezar a pensar en desembarcar. Para después quedarte con escombros y taiwaneses enojados. China no está ciega. Ve lo que le está pasando en Ucrania y lo que le está costando a Rusia hacer avances. Claro que China tendría la capacidad militar para demoler toda la isla. ¿Pero para qué? Si una de las fabs de microchips de las que hablamos cuesta 15.000 millones de dólares y nadie en China las sabe hacer ni las sabe arreglar. No solo estaría destruyendo el capital que supuestamente decimos que quiere conquistar, sino que estaría matando a la gente que lo podría reparar. Los holandeses no te van a vender las máquinas para reemplazar las que rompiste. Los taiwaneses mismos podrían destruir las fabs, como los ejércitos hunden sus propios barcos antes de dejar que el enemigo los capture. TSMC, la empresa de microchips taiwanesa, tiene 2 fabs muy importantes en China. ¿Van a seguir operando esas fabs después de invadir Taiwán? ¿Cuando mataste a las familias de los gerentes y de los ingenieros? Ejemplos así debe haber miles. Por todas esas razones, yo creo que China no tuvo y probablemente no tiene ninguna intención de invadir Taiwán. Pero entonces, ¿por qué se dice que hay una crisis? Y la respuesta ya la adelantamos y es Estados Unidos. No tenemos que especular. En un documento oficial llamado Estrategia de Defensa Nacional 2018 lo dicen con todas las letras. Cito: la competencia estratégica entre estados, no el terrorismo, es ahora la principal amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. China es un competidor estratégico usando técnicas de economía predatoria para intimidar a sus vecinos mientras militariza su presencia en el mar del sur de China. Cierro cita, la traducción es mía. En las otras 6 menciones a China en el documento, consistentemente la pone en la misma bolsa con Rusia y la acusa de querer ganar poder de veto político sobre los países con los que interactúa, o sea, controlarlos. Para ser justos con Estados Unidos, en el mismo documento dice que el principal objetivo de la estrategia es hacer que la relación militar entre ambos países sea de transparencia y no agresión. Pero fuera de eso, el documento es más o menos una declaración de Guerra Fría. Al mismo tiempo, decir de China que tiene una vocación de globalizar el autoritarismo, me parece que Estados Unidos es un claro caso de proyección. Ya vamos a hablar en su momento de China en profundidad, espero, pero yo creo que a la política exterior de China no le importa transformar políticamente a los países con los que interactúa. No sé, si miramos a las acciones de China en Latinoamérica, por ejemplo, creo que Estados Unidos queda en un lugar total de hipocresía. China es un socio comercial muy importante de Brasil, Argentina y muchos otros países de la región, y la verdad que no se ve que haya un deseo de influir las tendencias políticas de la región. Yo no vi afiches del Partido Comunista, ni propaganda, ni nada así. Obviamente que China quiere hacer amigos y quiere que Estados Unidos pierda amigos, pero eso no significa que China quiere que sus amigos sean como ella. Estados Unidos, en cambio, sí quiere que sus amigos sean como él y proyecta esa intención a sus competidores. Y es una profecía autocumplidora porque China se ve forzada a acercarse a países a los que Estados Unidos desprecia y muchos países no se quieren acercar a China porque Estados Unidos llora.
En el segundo episodio, en el de Putin y Occidente, hablamos sobre el uso de la democracia como arma geopolítica por parte de Estados Unidos y cómo eso es muy contraproducente. Este es otro ejemplo clarísimo. A todo este cóctel hay que sumarle a Trump, que le hizo más daño a la política exterior de Estados Unidos que la guerra de Irak. Trump empezó ofendiendo a China, tuiteando que el presidente de Taiwán lo había llamado para felicitarlo por su victoria. El tema es que para tener un presidente tenés que ser un país. Y ya dijimos que Estados Unidos no considera a Taiwán un país. ¿Por qué destacó esto? Porque el nivel de sutileza de esa política exterior es imposible de entender para Trump. Y no digo que no lo comprende, sino que más bien cuando lo comprende, lo ve y lo considera estúpido y lo quiere romper inmediatamente. Casi que me lo imagino diciendo, bueno, pero hagamos de Taiwán un país, ¿cuál es el problema? Justo en este caso, la postura de Trump de provocar a China se alineaba con la estrategia general de Estados Unidos, así que los demócratas más o menos la siguieron. Con palabras más lindas, pero siguieron haciendo guerra comercial y humillación, sumándole sanciones comerciales. Nancy Pelosi hizo una visita oficial a Taiwán en agosto de 2022 para provocar aún más a China, porque a un país se lo visita oficialmente, no a un territorio. Al mismo tiempo, Estados Unidos está presionando fuerte a las empresas de tecnología para llevar sus fabs de microchips a su territorio. Ya invirtieron más de 250.000 millones de dólares y mientras más Estados Unidos pueda sacar tecnología clave de Taiwán, más va a provocar a China y tratar de aislarla porque menos riesgo tiene. Hace poco Joe Biden sacó una ley que se llama el CHIPS Act o la ley CHIPS, donde CHIPS es una sigla para Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors, o sea, creando incentivos útiles para producir semiconductores. Cuando las grandes mentes de Washington se juntan a crear un acrónimo tan perfecto, podemos estar seguros de que estamos frente a una prioridad nacional. ¿Esto dónde lo deja a Taiwán? Bueno, donde yo aplaudí sin ninguna reserva que el Estados Unidos arme a Ucrania, porque hay un pueblo que lucha por su autodeterminación contra un país imperialista que lo invade, en Taiwán hay que decir lo opuesto. Darle a Taiwán la capacidad de defenderse, que está bien, no es lo mismo que provocar a China y mojarle la oreja en toda oportunidad, que está mal. Estados Unidos ya habla abiertamente de la posibilidad de una guerra con China por Taiwán. ¿Qué reacción pueden tener los taiwaneses? Ya vimos que ellos tienen una estrategia de defensa clara, perfil bajo y tratar de hacer mucha plata. Taiwán quiere defenderse haciendo que los demás, tanto China como Estados Unidos, ganen demasiada plata con ellos como para sacrificarlos. Pero mientras más fuerza hace Estados Unidos para aislarse de China y recuperar capacidad tecnológica propia, más peligrosa se convierte la situación para Taiwán. China creo que sabe que no puede invadir Taiwán, y estoy bastante seguro de que no lo va a hacer. Pero puede hacer muchísimas otras cosas para subirle la temperatura a Taiwán sin llegar a la guerra. Y eso también lo aprende de Rusia. Desde sabotaje y guerra cibernética a un bloqueo naval completo como el de Cuba, en el medio hay un mundo de opciones de las que se puede elegir. Decir que la guerra está próxima y que China se sale de sus casillas por invadir, yo creo que es propaganda de Washington. La política exterior de Estados Unidos no se recupera todavía del shock de estupidez que fue Trump y no parece terminar de darse cuenta del costo que paga por eso. Yo creo que China ya demostró, en el caso de Taiwán, que tiene mucha madurez y paciencia para la política exterior. En este momento, a mí me preocupa mucho más el factor desestabilizador que es un Estados Unidos frustrado con la globalización, replegándose sobre sí mismo, buscando nuevos enemigos a los que apuntar su gigante presupuesto militar y acercándose a una elección
absolutamente histórica. Creo que Estados Unidos subestima la paciencia y la inteligencia de China y lee muy mal la situación. Cree que China quiere ser un imperio territorial, pero para mí China aspira a ser Estados Unidos, o al menos aspira a ser lo que era Estados Unidos. Una gran potencia que crece en influencia haciendo amigos y dando el ejemplo. Creo que China entendió que le va a hacer falta mucha paciencia y mucho estoicismo para poder aspirar a un liderazgo mundial en esta época y que para empezar a armar ese liderazgo va a tener que dejar pasar Taiwán. Esperemos que yo tenga razón, porque la alternativa es casi seguro una guerra donde los muertos se van a contar por las decenas de millones.